en la parte emocional. Sí, que en Colombia, pues en el mundo en general, hay muchos avances sobre cómo desarrollar los aspectos más académicos, más cognitivos. Pero los aspectos de desarrollo emocional, socioemocional, relaciones con nosotros, conflictos, manejo de la agresión, son aspectos que son muy nuevos para la mayor parte de las instituciones. Y entonces todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo hacer para promover esas capacidades. Doctor, en el programa, y más pues ahorita en el periodo que estamos de elecciones y todo eso, y que se abren más programas, con respecto a ese conocimiento, ¿hay alguna forma en que se amplíe ese protagonismo que tienen las competencias ciudadanas en la educación, en la parte social sobre todo? Pues digamos, el Ministerio de Educación desde hace 7 años por ahí, ha definido que el tema de formación ciudadana debe ser una prioridad. Sí. Eso estaba en el gobierno anterior y eso sigue en el gobierno actual. Sí, señor. Sí. Quizás lo que no veo tan claro es cómo eso se articula con lo que hacen las secretarías de educación a nivel local. Es decir, todo el tema de formación ciudadana es a través de competencias ciudadanas, es claramente una prioridad del gobierno nacional, sí, pero no siempre es una prioridad en los gobiernos locales. Sí, señor. Entonces allí hay una desarticulación que es muy compleja. Las alcaldías llegan con sus propias agendas y favorecen unos temas y no otros. En Colombia es un sistema educativo muy descentralizado donde a nivel local se toman la mayor parte de las decisiones y algunas alcaldías y algunas secretarías de educación consideran que esto es una prioridad y hacen esfuerzos por desarrollarlas, otras no. Entonces, donde no hay secretarías de educación apoyando, a los profesores les queda muy difícil y lo hacen muchas veces solos, sin suficiente asesoría, sin suficiente acompañamiento, y pues hacen lo que pueden. Y pues hay muchos profesores muy motivados, muy interesados, que leen por su cuenta, pero no es lo mismo eso a tener pues jornadas de capacitación permanentes en estos temas. Sí, señor. Doctor, en su trabajo con los las diferentes poblaciones, que por internet también tiene un foro bastante interesante sobre la problemática. ¿Usted cree que en la primera infancia se debe o es pertinente enseñar las competencias ciudadanas? ¿O de qué edad cree usted? Yo creo que la primera infancia es una etapa privilegiada para el desarrollo de este tipo de capacidades. Yo creo que hay desarrollos socioemocionales que están ocurriendo en ese momento y que favorecen que se pueda llevar, por ejemplo, a que los niños manejen sus emociones, a que comprendan sus emociones, sean capaces de tener cierto control sobre sus emociones, entiendan las emociones de otros, entiendan que cuando golpean a otro, insultan a alguien, esa persona se va a sentir mal y que no está bien hacerlo porque esa persona se siente mal, no porque alguien les dice eso no se hace, sino pues porque la conciencia ya ir creando un desarrollo de empatía que está ocurriendo en esos primeros años. Es una etapa fundamental. Creo que el sistema educativo la ha descuidado bastante. Creo que hay muy buenas alternativas de cuidado en los primeros años, pero ese cuidado se ha limitado más al acompañamiento, a la nutrición, a la salud, algo al desarrollo motor, pero no tanto al desarrollo socioemocional. Entonces es una oportunidad que se ha desperdiciado y que se podría aprovechar mucho más en los jardines, en los hogares comunitarios,
se podría aprovechar mucho más si los padres tuvieran herramientas para promover el desarrollo emocional, el manejo de conflictos, las negociaciones, el diálogo, todo eso. Si los padres tuvieran una oportunidad de aprender cómo llevarlo a la casa y cómo promoverlo en la casa, pues podría aprovecharse mucho mejor esa etapa privilegiada. El trabajo mancomunado con los padres. Sí, hay que llegarle a los padres de algunas maneras. Los jardines son muy buenas maneras, los hogares, las empresas también. Hay empresas, por ejemplo, en la sabana, los cultivos de flores, son empresas donde muchos de los trabajadores son madres de familia. Son lugares donde se podría estar promoviendo maneras constructivas de desarrollar las capacidades de los niños, no solamente las capacidades académicas, sino las capacidades también para relacionarse pacíficamente con los demás. Doctor Chávez, ¿qué los temas o aspectos son relevantes y pertinentes al hablar sobre las competencias ciudadanas? Digamos ya en el aspecto, digamos, de infancia. ¿Cuáles son, cualquier usted que son lo concreto, los conceptos claves que se debieran manejar y tener como mucha insistencia en el sector de infancia para enseñar esas competencias ciudadanas? Bueno, hay unas competencias que a mí me parece fundamental que se puedan trabajar desde muy temprano. Una de ellas es la empatía, es esa capacidad para yo sentir lo que otros sienten. Es una competencia fundamental en las relaciones sociales, es una competencia fundamental para evitar que las personas maltraten a otros o pasen por encima de otros. Es una competencia fundamental para que uno sienta como la necesidad de ayudar a quien necesita ayuda, ¿sí? O de no excluir a quien está siendo excluido, más bien buscar incluirlos, como para conectarse socialmente con los demás y promover el bienestar de los demás en vez de hacer cosas que le generen daño a los demás. Otra que a mí me parece fundamental es la asertividad. ¿Asertividad? La asertividad es esa capacidad para yo defender mis derechos o defender los derechos de otros, pero sin recurrir a la agresión. Es decir, como pararme de manera firme y decir, no, esto no está bien, o no, yo no lo hago, o no, yo no sigo la presión del grupo, pero sin ofender al otro. ¿Sí? Sí. Es decir, es como en vez de poner la otra mejilla, o en vez de responder con un golpe, tener una posición clara. Tener una posición firme, clara. Y eso es algo que también pueden aprender los niños desde muy temprano, desde la primera infancia. Los niños pueden aprender, por ejemplo, a decir que no, y pararse así, poner la mano y decir no, eso no está bien. Y pues eso desde los 2 años, de los 3 años ya lo está aprendiendo. ¿Sí? Lo otro es el manejo de la rabia, el manejo, digamos, de los impulsos cuando uno tiene mucha rabia. Cuando uno tiene rabia, pues uno a veces quiere encerrarse y llorar o responder impulsivamente agrediendo al otro. Y pues es algo que es difícil, pero se puede empezar a trabajar. Hay muchas situaciones en la primera infancia, muchas pataletas, por ejemplo, pataletas que involucran emociones fuertes, y pues tienen que aprender a que en emociones fuertes hay que de alguna manera lograrse calmar, lograr decir lo que uno quiere decir y decirlo pues sin maltratar al otro. Entonces eso requiere mucho desarrollo de ser consciente de mis emociones y ser consciente de qué pasa cuando yo no soy capaz de manejar bien mis emociones. Lo otro es el manejo de conflictos. Siempre desde los primeros años hay situaciones donde yo quiero algo que el otro tiene o los dos creemos que eso es nuestro, yo quiero que la otra persona juegue algo conmigo y la otra persona no quiere jugar eso y si más bien quiere estar con otra persona. Bueno, hay muchas situaciones de conflicto y esas situaciones, si no se manejan bien, rápidamente a agresión, a hacerse daño. Sí. Entonces poder hablar con el otro, poder decir, esto es lo que yo quiero, poder llegar a una negociaciones muy sencillas, como por ejemplo tomar turnos. Entonces primero usted, después yo, y así nos vamos turnando esto,
o ahora jugamos esto y después jugamos esto otro. Son manejos bastante simples que lo pueden aprender niños muy temprano y que van preparando el camino para un manejo de conflictos más complejos más adelante. Claro. Sería lo que se dice la prevención. Sí, claro. La prevención. Claro. Sí, es manejar las situaciones que ellos viven hoy en día, manejarlas de una manera constructiva para prevenir que en un futuro situaciones más complejas lleven a violencia o a cosas más graves. Más graves. Sí. Doctor Chaos, usted al hacer su proposición aquí en Colombia para el programa de competencias ciudadanas, ¿cuál fue su referente teórico para hacer esa proposición o cuál sería? Fueron varios, fueron diversos tipos de referentes. Por un lado, todos los estudios sobre el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes, digamos ahí a finales de los 90, digamos la segunda década de los 90 y comienzos del año 2000, del 2000, hubo muchos trabajos que nos... Desde los 90, ¿dónde está? Sí, pues ha habido desarrollos investigativos que claramente han mostrado que el manejo de las emociones es fundamental para las relaciones que tenemos con los demás, para prevenir la violencia, para promover unas relaciones más éticas, más morales con los demás, donde uno toma en cuenta las necesidades de otros. Y esos desarrollos, sobre todo desde las neurociencias, como que muestran que un trabajo concentrado exclusivamente en lo cognitivo no va a permitir el desarrollo necesario para unas relaciones pacíficas, especialmente en un contexto de violencia. Por otro lado, pues yo mismo pues con nuestro grupo de investigación hemos hecho muchas investigaciones sobre el efecto de vivir en un contexto de violencia. Hemos visto cómo al vivir en contexto de violencia se afecta la empatía, la capacidad para manejar las emociones. Hay también creencias que terminan legitimando la agresión, legitimando la violencia. Y todo eso pues afecta el desarrollo de los niños y lleva a que haya más riesgo de que ellos mismos repliquen la violencia que hay a su alrededor. Entonces, pues todos esos desarrollos nos han llevado a identificar algunas capacidades que son fundamentales de desarrollar en cualquier contexto, pero sobre todo en un contexto de mucha violencia como el nuestro. Sí, señor. Doctor, en su experiencia, ¿usted qué cree que se debe cambiar a nivel aquí de Colombia para favorecer esa práctica y esa que se pueda implementar mejor en los colegios? ¿Qué se debería cambiar legalmente o metodológicamente? Vamos, hay algo que me parece fundamental y es que en los programas de formación de docentes haya mucho más énfasis en estos temas. A nosotros nos preocupa que hay muchos programas en donde realmente es muy poco lo que se ve sobre cómo desarrollar la capacidad para prevenir la agresión, para manejar la agresión cuando ocurre en una clase, para promover maneras pacíficas de manejar conflictos, para promover el desarrollo de capacidades socioemocionales. Entonces, pues los docentes tienen un rol fundamental, no son los únicos responsables, pero sí tienen un rol fundamental y en algún lugar deben recibir esa formación para ellos poder contribuir a formar mejores ciudadanos. En muchos programas eso no está pasando y eso me parece que es una falla muy grande. Eso debería estar en todos los currículos de todas las personas que están formando en licenciaturas, en las escuelas normales, incluso los que se están formando, los profesionales que hacen la transición a ser educadores, en
debería ser un Aparte, aspecto fundamental. Aspectos como por ejemplo el manejo de las normas y la disciplina en clase, cómo poder tener unas relaciones cordiales, amigables, afectuosas con los estudiantes, pero al mismo tiempo tener límites, tener normas, hacerlas cumplir